Este fragmento se sitúa en la segunda parte del Don Quijote, en el capítulo 14. Antes de ese fragmento muere Grisóstomo y al día siguiente fueron a su entierro. Y de camino ahí conversó con un pastor que iba a su mismo destino, es decir, al entierro. Su estructura externa tiene un narrador omnisciente y se trata de un relato burlesco del género medieval de las novelas de caballería. El narrador narra en tercera persona, menos en alguna ocasión que narra en primera persona, y por tanto estamos hablando de un texto narrativo. Este fragmento explica la aventura más pesada para Don Quijote, que fue el combate en el bosque, y antes de que pasara esta, como siempre, piensa en Dulcinea del Toboso. Esta batalla contra Blancaluna le dejó tumbado en el suelo, pero aún así él siguió pensando en Dulcinea y le dejó un recado. Decía que ella era una dama hermosa, pero que él era un caballero nefasto y fracasado. Le pidió a su contrincante que le lanzara una lanza y terminara con su vida, ya que le había quitado el poco poder que tenía. Blancaluna le dice que eso no es lo que habían acordado y que no lo iba a hacer y que volviera a casa con Blancaluna, pero lo único que le pide es que dejara de usar sus armas. Respecto a su estructura interna, este fragmento se divide en 4 párrafos donde explica cómo pasó la batalla y hay una parte de diálogo entre Don Quijote y Blancaluna. La obra de Don Quijote se divide en 2 partes. La primera consta de 52 capítulos y se divide en 4 partes. Y la segunda y última parte consta de 74 capítulos. Como espacio transcurre en La Mancha y de aquí nace la inspiración del libro, del título del libro. Durante la lectura se sigue una simetría de espacios y los hechos que suceden son de característica contemporánea del siglo XVI. Aunque debo decir que Don Quijote y su personaje caballeresco son propios del siglo XIV. Este libro termina cuando termina también la vida del personaje. Salen alrededor de 700 personajes diferentes y cada uno tiene su lenguaje. Los más principales son Sancho y Don Quijote. El lenguaje en general suele ser culto y con cierta antigüedad, como por ejemplo la palabra mesmo para referirse a mismo. Las oraciones de este fragmento están iniciadas por un guión a forma de diálogo. Este libro de temática caballeresca para mí es bastante interesante de leer porque tiene puntos cómicos, pero al ser una obra importante de la literatura castellana y al tener tantos capítulos, a veces se hace pesada. También su lenguaje, como es tan culto, a veces dificulta la lectura y eso hace que vaya más lento y que te quite las ganas de leer.